No, sí, con todo gusto. Haber planteado yo ni siquiera la posibilidad ya de renunciar a seguir como grupo en ningún momento. Sino informar. Exacto. Pero informar porque es nuestra obligación y se desprende del acuerdo que nos constituyó como Grupo Plural. Primero. Segundo, porque además nosotros no somos directamente las partes que en sus manos tienen la solución. Somos el mediador. Somos solo el mediador y no podemos responsabilizarlos de poder o no poder. En todo caso, quienes no van a poder son las partes en conflicto, porque les va a faltar voluntad a uno, a otro, o mitad y mitad. Y después, en cuanto al planteamiento que considero usted nos está haciendo, de considerar la posibilidad de que se integre un grupo de 3 legisladores de cada color o de 4, yo le digo que en este momento no es factible, no es posible, toda vez que de los miembros que componemos el Grupo Plural no existe en este evento una mayoría y no necesariamente tendríamos que tomarlo en presencia de las partes. El acuerdo se puede discutir en petit comité y por acuerdo de los legisladores que componemos este grupo. Pero si las partes están anuentes, mejor. Claro, dicho lo anterior, le cedemos la palabra al compañero diputado Rodolfo Lara Lagunes. Sí, porque fue la persona que me la pidió primero, antes que tú. Perdóname. Más o menos 1 hora te toca. ¿Verdad? En 1 hora le toca. Maestro. Bueno, creo que nos escuchamos. Ya está. Bien, a ver si se escucha. Atendí el especial con atención las palabras del señor subsecretario. Y hay 2 reflexiones que quiero hacer. Cuando nos informa que hay 2.400 trabajadores en el Seguro Social, 2.800 empleos al crearse 82 empresas y que hay contratados otros 563 por la Comisión Federal de Electricidad y una posibilidad de que 6.000 y otros 12.000 trabajadores se incorporen en los 3 años, es decir, más o menos sería una cifra como de unos 20.000 trabajadores en 3 años, pero así a grosso modo, ¿sí? Si son 20.000 y fueron cesados 44.000, pues quiere decir que no se resuelve el problema de todos los compañeros electricistas que fueron cesados o que fueron liquidados. Esa es por una parte. Por la otra, hay una frase que creo que vale la pena repetirla. Decía el compañero Roberto Gil, no se va a solucionar un problema creando otro problema, efectivamente. Y desde mi punto de vista, eso es lo que se hizo, con el pretexto o el argumento de que ya no era redituable, ya no era rentable, la empresa se liquidó y efectivamente se tomó una solución económica, ¿sí? Pero se creó un problema político. Desde el 11 de octubre estamos viendo en las calles las marchas, las manifestaciones, los paros, las huelgas y ahora la huelga de hambre. Es decir, ese es un problema político que se crea por tratar de resolver un supuesto problema económico. Y había que analizar qué es lo que más importa, la paz de la República, ¿sí?, o el sacrificio de ciertos millones de pesos. Y desde mi punto de vista, como está el país, con todos los problemas, los más de 23.000 muertos, ¿sí?, que lleva ya la guerra contra el narcotráfico, el secuestro último de, pues, quien fuera candidato presidencial,
pues debiera de reflexionar a todos de que es mejor garantizar la tranquilidad, la paz pública, hacer un sacrificio económico. Además, la primera responsabilidad del Estado es precisamente esa, garantizar la convivencia pacífica entre todos los mexicanos, entre todos los habitantes de un Estado. Entonces yo creo que había que analizar bien esto, es decir, porque el problema no va a terminar, ya lleva pues más de 6 meses, no se va a levantar la huelga de hambre por lo que estamos viendo, la decisión de los trabajadores que siguen ahí es firme, si bien es cierto que ya un grupo aceptó las liquidaciones, los hechos nos están diciendo que hay otro grupo que está definitivamente decidido a continuar la lucha. Y esto, repito, tendría que obligarnos a conciencia de sopesar, pues qué es preferible, el que continúe un problema político que puede multiplicarse, ¿sí?, a sacrificar algunos pesos, algunos centavos. Miren, y termino, no quiero hacer muy… ¿Cómo empezó el movimiento estudiantil? Con un partido de fútbol entre 2 grupos de preparatoria. Y entonces había estabilidad económica, había estabilidad política, había estabilidad social, había un crecimiento promedio de 6-7% anual. Y aún así, ese problemita se convirtió en un problemota. A como está el país, se ha dicho en varios artículos, la pradera está seca. No hay crecimiento económico, como ustedes bien lo saben. El desempleo es creciente. Y Calderón prometió ser el presidente del empleo. Entonces, ante esa situación, un conflicto más, ¿a quién le conviene? Entonces, yo llamo en un plan cordial a la reflexión, de analizar y buscar vías de solución de tipo político, porque este es un problema político ya, ¿sí?, independientemente de lo que pudiera determinar la Corte, porque yo creo que por encima de todo debe estar garantizada la paz pública de todo el país. Es todo. Tiene la palabra el compañero diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas. Muchas gracias, presidente.